Bien, Tiro al Blanco de nuevo con ustedes. Este fin de semana y esta noche se va a repetir. Nuria Piera le volvió a dar actualidad a un libro muy importante, Las entrañas de un poder ganterizado. Ese libro fue una publicación de Tiro al Blanco, escrito por quien les habla y por Fernando Peña. En el año 2003 fue editado, con 2 ediciones que se agotaron al poco tiempo totalmente. Fue una especie de bestseller en ese momento. La quiebra fraudulenta de Baninter develó el gran fraude en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Las asociaciones populares de ahorro son organizaciones mutualistas sin dueño. Los dueños son todos los depositantes y todas las depositantes, teóricamente. Pero aquí se le han ingeniado empresarios que la montan para, controlando la administración, enriquecerse de manera exorbitante. Y es el caso de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, que estuvo bajo la égida de una especie de monarquía, de un monarca llamado Azor Hasuri. Pues Azor Hasuri, después de décadas dirigiendo a su antojo y sacándole todo el dinero del mundo a esa asociación, supo que Baninter estaba interesado el banco en controlar esa asociación. Y para controlarla tenía que tener el administrador o el presidente del consejo administrador bajo su control. Y este señor entonces hizo un gran negocio con Baninter, que cayó, se develó, salió a la luz pública a raíz de la quiebra fraudulenta de Baninter. Báez Figueroa le ofreció $90 millones por la administración. Así que ustedes pueden ver lo que significa eso en términos. ¿Qué negociazo era ese? Que para controlar la administración un banco le daba 90 millones. Y realmente le llegó a erogar 55, pendiente otros 45, otros 35. ¿Cómo es? Sí, 35 pendiente. En eso estalla la crisis de Baninter y se devela todo. Pero ¿qué es lo importante que sea? ¿Por qué se ha destacado esto? Es a propósito de todo el match, el encontronazo del programa de Nuria y Nuria con el señor Rondón, Ángel Rondón. Resulta que en este libro se devela en el 2002, en la página 169, que el señor Rondón, junto con otro muy conocido ahora, Miguel Pimentel Caret, y el abogado Ricardo Pellerano, fueron los intermediarios de esa operación fraudulenta. Lo que le llaman aquí lobista. Aquí no. En muchas partes viene del lobby inglés. Entonces, de esos, ¿qué recibió Rondón? $10 millones por ese vínculo, pero eso era ¿para qué? Para canalizar determinadas iniciativas que se tenían que canalizar para el cambio de administración por el Congreso y para callar las voces de Palacio y voces del Congreso.
para esa labor de soborno, en el 2003 le dieron a él 10 millones de dólares de ganancia supuestamente, ¿no? Ángel Rondón, ese mismo. Pimentel Caré, ese mismo. Entonces, Hipólito Mejía, en ese momento estalló esa crisis, y el gobernador del Banco Central, que era Malcún, lo que hicieron fue recomendarle a Zora Azuri que devolviera el dinero para dejar las cosas ahí y que no cayera preso cuando ya había cometido el delito. Pero lo que quiero decir es que el presidente de ese momento y los presidentes sucesivos y anteriores sabían quién era Ángel Rondón y usaban a Ángel Rondón. Entonces, si Ángel Rondón es mafioso, los presidentes que hacían eso lo son. Están asociados a la mafia, son protectores de mafia. Y entonces fue que se soltó Rondón a partir de ese éxito. Y bueno, ahí se metió Odebrecht en el 2003 con Hipólito, siguió con Leonel, siguió con Danilo y en grande creciendo. Bueno, de soborno solo Rondón repartió 92 millones, pero el soborno es para aceitar y obtener la gran tajada de las sobrevaluaciones, que en este caso son mucho más de 1.000 millones de dólares. Más teniendo en cuenta que lo de Punta Catalina son alrededor de 1.000 millones de dólares de sobrevaluación, solo Punta Catalina. Imagínense todas las obras desde el 2003 hasta la fecha. Una parte, un porcentaje más reducido para Hipólito, mayor para Leonel y súper mayor para Danilo, en términos del volumen de las operaciones estafa. Porque esas son operaciones estafa. Es muy importante que esto haya salido a relucir. Hace un año aproximadamente, un poco más, yo escribí un artículo que se publicó por diferentes medios electrónicos, citando el libro y ese proceso. Es decir, para traspasar la administración es que interviene Rondón, experto en todas esas marrullas, en todas esas triquiñuelas, en todas esas fechorías, que quizás sea el mejor nombre para ponerle, fechorías de gánsteres que siguen impunes. Los lobistas, y hay que ver lo que hizo Pimentel Caret en OISOE después, que explota por el suicidio del ingeniero, del arquitecto. Explota. Y explota lo de Odebrecht porque explotó en Brasil. Pero aquí todavía el presidente está protegiendo todo eso porque él es parte de todo eso. Definitivamente es parte de todo esto. Y por eso es que no debemos excluirlo y decir, es que son los que los rodean, que es el anillo, que mentira. Él es el que dirige la orquesta. Él es el que dirige la red de mafia que ocupa el Estado dominicano. Y de la cual el tema de los bancos es un producto de esa mafia, las quiebras fraudulentas, es uno de los medios de los recursos. Los contratos sobrevaluados con transnacionales son otros recursos y así sucesivamente. Y son mafias ya con sicariato incluido, con pus y sangre a la vez. Pausamos y volvemos. Bien, bueno, hemos hablado aquí bastante de la decisión infausta del Ministerio de Energía y Minas. Y ahora aparece otro personero del tema, ¿no? Es que además del Ministerio de Energía y Minas, la Dirección de Minería, que todavía no pertenece al ministerio, tiene que ver también con estos asuntos. Y ha tenido un protagonismo en los últimos días muy fuerte. El actual director de minería,
una dependencia de Industria y Comercio, del Ministerio de Industria y Comercio. Porque esas son de las cosas. Debe ser una dependencia del Ministerio de Energía y Minas, pero todavía no lo han traspasado. Para mantener esos juegos que le convienen al jefe, al capo de Tuticapi, ¿no? A Danilo Medina, le conviene eso, ¿no? Entonces por eso pueden lanzar así, desembosadamente, casi como un relacionador público de la Gold Quest, a Alexander Medina, ese que está en la foto ahí detrás. Alexander Medina fue funcionario de Falcondo por 3 décadas y se caracterizó en esa zona por ser un defensor de todas las barbaridades, atrocidades ejecutadas por Falcondo contra el medio ambiente, las fuentes de agua, la vida de Monseñor Noel y zonas aledañas. Ahí estaba Alexander Medina, que es un agente de las transnacionales mineras para defender a Falcondo. De ahí pasó, y eso en cualquier parte del mundo, eso es conflicto de intereses. Pasó a ser como agente de las mineras a dirigir la dirección de mineras. Y ahí vienen todas esas concesiones. Desde antes, naturalmente, pero él siguió por ese camino. Y ahora se ha lanzado a la palestra. Reaparece su nombre, haciendo una defensa apasionada de la Gold Quest. Es una especie de vocero, entonces, de la Gold Quest. El gobierno le paga para ser vocero de la Gold Quest. Entonces, está esgrimiendo cantidad de argumentos para intentar justificar lo injustificable. Cuando él analiza el contrato, lo analiza desde dentro del contrato, como si él fuera Gold Quest, para defender a Gold Quest. Y eso es verdaderamente indecente, es verdaderamente indecente. Y entonces, yo he dicho que esto de Gold Quest, esto de Romero, del Frente Romero, de esa mina de oro de San Juan, que es una minita frente a 10 concesiones más que tiene la Gold Quest en esa zona, es un globo de ensayo. Y entonces hay quienes se han lanzado a comprometerse con eso. Pero como esto tiene un rechazo enorme en la sociedad, ustedes van a ver cómo maniobra el capo de Tuticapi. Esperemos eso. Pero voy a hablar más adelante, con más detalle, no hoy, por qué se trata de un globo de ensayo. ¿Y qué son los globos de ensayo? Si sale bien, pasa. Si no, los que están guardando silencio, que están arriba de los otros, se salvan. Pero dejémoslo ahí y pasemos, hagamos una pausa, para entonces hablar de otros temitas muy importantes que no quiero que se quede hoy. Por eso no voy a desarrollar toda la idea del globo de ensayo. Pausamos y volvemos. En estos días, yo publiqué un artículo titulado República Dominicana y Haití, migrar no es invadir, desmontando la campaña que califica de invasión a la presencia de emigrantes haitianos y haitianas. Es decir, de la gente que en Haití cruza la frontera, el país más cercano, en busca de sobrevivir o de mejor suerte, como dicen algunos. Y señalaba que no hay ilegales en el mundo,
que puede haber indocumentados, indocumentadas. Puede haber gente que no tenga su documento al día o que no tenga documento o que esté en un país sin regularizarse, pero no son ilegales. El ser humano no es un delito en sí mismo y la ilegalidad es un delito. Mucho menos usted puede establecer una similitud entre cruzar una frontera o irse por mar a otro país y una invasión. Porque invasión fue la que hicieron los gringos aquí en el 16, con su tropa. Es una invasión. Invasión fue la del 65, 42.000 soldados, con todos los armamentos modernos de esa época, incluidos tanques de guerra, todo eso, una invasión. Irak, Libia, ahora se hacen invasiones aéreas, no terrestres, con drones incluso. Y hay una cantidad de gente aquí que privan de que nacionalista, que le hacen el caso del perro a esa realidad mundial, a la realidad de un imperialismo estadounidense haciendo guerra, invadiendo, y entonces quieren presentarnos como enemigos a un pueblo empobrecido, súper empobrecido, más empobrecido que el nuestro, que cruza la frontera. Pero ¿qué sucede? Que al mentiroso le dura un poco la mentira y que se ha producido un acontecimiento muy revelador, muy ilustrativo en este momento. Y es que miles de chilenos y miles de dominicanos y dominicanas residentes en Chile han salido a las calles con carteles que dicen nadie es ilegal en la tierra, reclamando su derecho a la regularización, defendiendo los derechos de los emigrantes dominicanos y dominicanas en Chile. Gente que se ha ido por vía aérea y ha cruzado a pie el desierto de Atacama. Ha habido tragedia ya. Tratando de buscar futuro, ¿no? La sobrevivencia humana. Y bueno, todo parece indicar que le están negando derechos humanos, como seres humanos. Lo quieren mantener indocumentado, lo sobreexplotan porque no están documentados. El gran capital chileno hace un uso para aumentar sus ganancias de la explotación de los dominicanos y dominicanas que se han ido para Chile. Y entonces sale ahí con claridad el tema. Que es lo que veníamos diciendo, es que entonces, si se dice que los haitianos están invadiendo, habría que decir que los dominicanos hemos invadido Estados Unidos. Y que los cubanos invadieron Florida. Y que y eso que en el caso de Florida es diferente, porque ahí le dan el privilegio de que llegan le dan toda su documentación, porque se trata de Cuba. Y Estados Unidos no quiere saber de Cuba. Pero los salvadoreños en California, es decir, las grandes migraciones de los países de Asia, África y América Latina y el Caribe hacia Estados Unidos, hacia Europa, nadie la puede calificar de invasiones. Pero aquí se han inventado ese término, han envenenado la sociedad, han sembrado un odio terrible y es la hora de que aparezcan voces y de que se presenten acontecimientos como estos que se puedan contrastar. Ahí está el gran cartelón de los dominicanos defendiendo su derecho y diciendo, no hay ilegales en el planeta, no hay ilegales en la tierra. De manera que está muy desmentido los que están orquestando esta campaña, pero cuando se fanatiza una sociedad, o parte de ella, y eso es lo que se ha hecho aquí, se ha sembrado odio,
incluso se han producido fenómenos psicológicos colectivos en los que un pueblo mulato que ha sido dominado por colonialistas blancos permanentemente se siente a menos en ser mulato y quiere atribuirle la condición de negritud. El mulato es un negro, es una mezcla, pero es negro también, ¿no? Pero aquí hay muchos negros también, dominicanos, nacidos aquí, de padres dominicanos, de todo esto. Aparte de que nosotros somos un pueblo, en fin de cuentas, que todo el mundo vino de fuera, porque la población originaria eran los indios y las indias y la exterminaron. Pero entonces, como con un complejo racista de culpa, ¿no? El racismo ha golpeado tanto la mente que nos sentimos a menos y entonces queremos atribuirle la inferioridad supuesta de la negritud y del mulataje al pueblo haitiano, que es el pueblo vecino, que sin duda alguna es todavía mucho más negro, es mucho más africano, es inmensamente mayoritaria la población negra pura. En Haití hay prácticamente pocos blancos, mulatos o negros, y negro abrumadoramente mayoritario. Usted ve una manifestación en Haití y brilla en medio de aquel calor y de aquella tierra calcinosa. Sobresale la masa negra, que debe tener el orgullo de haber hecho la primera revolución antiesclavista, la primera revolución social antiesclavista y la primera independencia del continente. Pero eso no lo perdonan los colonialistas y han sabido cómo envenenar la mente de muchos y muchas de acá. Pero esa pelea hay que darla también. Y nos tenemos que despedir por el día de hoy, ya en el inicio de esta semana, hasta mañana en este espacio, donde como ustedes pueden comprobar todos los días las cosas se analizan de otra manera y se dice y se puede decir lo que otros y otras no se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.